Astele.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Amigos, es un gusto que nos esté acompañando nuevamente aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Astele TV. Muy contentos de estar con ustedes. Y hoy vamos a tocar un tema importantísimo para México, porque el tema de la educación, vaya que sí es presente, pero también es futuro para nuestro país. Una pandemia que ha tocado fibras muy sensibles de México y ha tocado también el tema de la educación. Por eso hemos invitado a Leonardo García Camarena, que es el presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, que ya lo podemos ver en pantalla y que vamos a platicar muy amplio sobre lo que ha propuesto el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y lo que ha firmado con las televisoras para dar clases el siguiente ciclo escolar, que estamos a días de arrancar el siguiente ciclo. Me da mucho gusto saludarte, Leonardo. ¿Cómo estás? Gracias, Miguel. Pues igualmente con el gusto de saludarlos en estas condiciones de pandemia y que además pues ya teníamos rato de no vernos ni en el estudio ni en ningún otro lugar. Así es que me da mucho gusto saludarte y un gusto estar con este extraordinario público de ustedes. Muchísimas gracias, Leo. Bueno, pues vamos a comenzar, como dicen algunos, por el principio, y el principio es de que iniciada lo que fue este asunto, este virus, este coronavirus, y que ha afectado a muchísimas familias mexicanas, que ha afectado a todo el mundo, y que eso trajo consigo, primero, que se suspendieran clases, que se tomara un modelo que lo veíamos todavía muy lejano en nuestro país y también en muchos países del mundo, que era la educación virtual. La tuvieron que tomar nuestros hijos voluntariamente a fuerza porque no quedaba de otra, por proteger su salud, por proteger sus vidas, por proteger la vida de los niños, de los padres de familia, de los maestros, de los directivos. Y bueno, digamos, a mí me gustaría empezar desde esa parte. ¿Cuál es digamos que la primera evaluación, los primeros comentarios que hace la Unión Nacional de Padres de Familia en torno a esa primera experiencia virtual de educación, digamos que del último tercio del ciclo escolar pasado? Cuéntanos. Te agradezco la pregunta, Miguel, y si no tienes inconveniente, quisiera que te contestaran los 8,854 padres de familia que participaron en nuestra primera encuesta, es nuestro primer pinino. No nos vamos a convertir en encuestólogos, pero sí queremos crear conciencia con las opiniones de los padres de familia sobre los temas más importantes del país. Y con respecto al regreso a clases, le preguntamos a los padres de familia cómo le fue con el programa Aprende en Casa. El 39% dijo que bien, el 50% dijo que regular y el 11% dijo que mala. Debemos advertir que de estos 8,850, Miguel, amigos, 8,854, el 33% eran de escuelas públicas y el otro 67% de escuelas privadas. Quizás si hubiera sido al revés y hubiéramos logrado que un 67% de padres de familia de escuelas públicas hubieran llenado nuestra encuesta, quizás el resultado sería diferente, pero de todos modos es sintomático esta respuesta. ¿Por qué razón? Hubiéramos creído que la calificación hubiera sido reprobatoria al 100%. Esto nos va a preparar al terreno de lo que abordaremos más adelante con respecto al inicio del nuevo ciclo escolar el próximo 24 de agosto. Pero cuando le dijimos a los papás cómo le fue con el contacto virtual con el maestro, el 60% dijo que bien, el 32% dijo que regular, el 8% dijo que mala. Esta suma del 32 y el 8
el 100% eran del 33% de las escuelas públicas y muy poco de las escuelas particulares. A la pregunta abierta, esto fue lo que nos dijeron. ¿Por qué lo califica así? 4 ideas centrales, Miguel, si me permites. La primera, Claro. porque faltó tiempo para un verdadero aprendizaje. Y dices tú, pues que me lo diga es un maestro, una maestra, pues es entendible, pero que me lo diga una mamá del sur del país, un papá del norte del país, un padre de familia del Golfo, del Pacífico, del centro, es sintomático. 2, se evidenció una baja capacitación digital de los maestros. Tú lo dijiste de una manera muy elegante, fue voluntariamente a fuerzas porque no nos quedaba de otra. Tuvimos que meternos a la educación a distancia porque no había otra alternativa. 3, demasiadas distracciones de mis hijos y sin retroalimentación del maestro da este escenario negativo de, a mí me parece que no aprovechamos el tiempo, dicen varios padres de familia. Y finalmente, alumnos saturados por clases o por tareas provocó que no pudiéramos percatarnos si realmente hubo aprendizaje. Mira, es tan interesante que cuando les preguntas, bueno, ¿qué le pediría al maestro a raíz de esta experiencia? Y hay una que me encanta comentar porque deja retratado el sistema educativo nacional, o como dijo el subsecretario Marcos Bucio en una reunión que tuvimos hace 3 semanas, ayer tuvimos la segunda, dijo claramente, la pandemia nos hizo lo mismo que al sistema de salud, desnudó al sistema educativo, dejó que la sociedad viera sus tripas de descoordinación, de incomunicación, de toma de decisiones al vapor, de no tener claridad, porque jamás creímos que nos iba a mover el tapete de tal magnitud. Y entonces cuando le preguntan a las mamás, ¿y usted qué le pide al maestro regresando? Que por lo menos nos grabe un video, si es que no puede haber retroalimentación, por lo menos nos grabe un video cada 2 meses donde nos diga cómo van nuestros hijos. Porque debo decirte, Miguel, queremos que ustedes sepan, amigos, que un amplio sector de padres de familia se enteró de la tarea por el WhatsApp de la coordinadora del grupo, al cual el maestro se lo mandó. Otro segmento se enteró por un correo electrónico directo del maestro a los papás, pero otros lo hicieron a través de una cartulina en la puerta. Claro, mal de muchos, consuelo de cómo has estado. Hubo un segmento enorme de 5,5 millones aproximadamente de niños de preescolar, primaria y secundaria, cuyos maestros jamás los localizaron. O sea, no sabemos si esos papás murieron, vivieron, abrieron el libro, prendieron la televisión, se conectaron a algo. No sabemos absolutamente nada. Ante esa realidad que un papá te diga, oiga, por lo menos una retroalimentación bimestral, Chihuahua, para saber que revisó las tareas de mi hijo y que me va a decir, oiga señora, hay que reforzarle a Juanito, a Andreita, a Mari. La riqueza que nos dio esta encuesta verdaderamente vale su peso en oro y son propuestas que ya entregamos ayer y hoy a cada secretario de Educación y al propio titular Esteban Moctezuma Barragán, Miguel. ¿Estás de acuerdo, Leo, que hay un antes y un después de la pandemia? Porque inclusive, no sé tú cómo veas el asunto también de la actitud que tienen las autoridades federales, estatales, de educación, para abrirse con instituciones como ustedes, con padres de familia, a la misma sociedad para que nos informen de todo lo que tiene que ver con la educación de nuestros hijos. ¿Cómo lo sientes en ese sentido? Pues mira, 3 datos te pueden resumir la respuesta, te pueden aclarar nuestra posición. Primer dato, nos avisan al cuarto para las 12 que el inicio a clases será el 24 de agosto, pero no nos enteran antes del anuncio. 2, ese mismo día, esa misma mañanera, anuncian un gran acuerdo nacional por la educación en el cual ni los maestros ni los padres de familia, los 2 factores fundamentales del proceso educativo después de los alumnos, no fuimos convocados, no fuimos tomados en cuenta, no fuimos invitados a la fiesta,
para planear las alternativas, los cómo, el aterrizaje de una decisión de esta naturaleza. Y tercero, nosotros cuando se dio la mañanera, al día siguiente hicimos una rueda de prensa con varias organizaciones de la Alianza por la Educación. Dos de ellas, además de un servidor, ya hemos estado ahí en el programa con ustedes en Insurgentes. Y esta vez dijimos, oigan, esas dos cosas son palomitas, que hayan decidido el 24, porque había amenazas de que se iban a ir hasta el 1 de octubre, Claro. Y que hayan llamado a un gran acuerdo nacional, aunque no nos hayan invitado. Lo que es imperdonable es que al día de hoy no haya criterios claros de aterrizaje. Y cuando uno levanta la voz como papá independiente o como organización llamada Unión Nacional de Padres de Familia, hay una especie de enconchamiento, hay una especie de encerrarse, porque como que algo esconden o tienen miedo a la claridad, a la transparencia. Cuando lanzaron el acuerdo nacional, nosotros dijimos, es el momento para dar el siguiente paso, que se abra la descentralización educativa, el auténtico federalismo educativo. Y antier, que los gobernadores habían anunciado una alianza federalista para definir de manera independiente al Ejecutivo Federal su propio programa de regreso a clases, nosotros lo aplaudimos y dijimos, es que esa es la alternativa. A ver, ¿qué necesidad hay de que todos arrancaran o arranquemos clases el 24 de agosto si ya había 7, 8 o más estados listos para haber arrancado el día 10? ¿Dónde está la información técnica, pedagógica, psicológica, trascendente que nos orilla a todos a arrancar el mismo día? No, es que así dice el artículo 113 de la Ley General, que en materia del calendario el que decide es el secretario. Pero lo que decide el secretario es los días que debe haber. Pero ¿cuándo empezar el conteo? Chihuahua, cuando hay feria de Aguascalientes se suspenden clases y nadie se muere. Son realidades diferentes en cada estado. O sea, Miguel, amigos, sigue siendo la oportunidad de oro para ya acabar con ese monopolio del sistema educativo nacional que tanto daño le ha traído a este país y que ha quedado evidenciado gracias o por culpa de esta pandemia, Miguel. Pues muy interesante lo que mencionas, Leo. La verdad es de que hay muchos temas más que queremos platicar contigo, pero ¿qué te parece si nos vamos a la primera pausa y regresando del corte, seguimos hablando de este tema tan importante para México? Porque vaya que la educación se volvió uno de los temas prioritarios. Y bueno, yo quisiera iniciar el siguiente bloque con el asunto de que ahora diario tiene por lo menos media hora en Palacio Nacional alguna autoridad de educación pública. A ver, ¿qué opinas al respecto de eso? Vamos a la pausa, regresamos. La Federación Internacional de Periodistas y el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, con el auspicio de la organización sueca Union to Union, les invita al coloquio Periodismo Digital en el escenario de la pandemia, jóvenes sindicalistas, derechos laborales y género en la comunicación, que se efectuará en 9 sesiones de forma virtual, del 18 de agosto al 22 de septiembre de 2020, los días martes y jueves, de 11 a 13 horas a través de la plataforma Zoom. Todas nuestras mesas son gratuitas y requieren registro previo en... Para mayor información, Bien, ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Aztele TV. Estamos hablando con Leonardo García Camarena, que es el presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia. Y le preguntamos, antes de irnos a la primera pausa, a Leo, acerca de qué opinaba acerca de que a partir de que se dio este anuncio, hace algunos días en Palacio Nacional, en la mañanera, por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, del inicio del nuevo ciclo escolar y otros anuncios, y ya le vamos a preguntar a Leonardo. Bueno, pues ya le destinaron de 5 a 5:30 de la tarde diariamente en Palacio Nacional un espacio al secretario de Educación Pública, a sus funcionarios. ¿Esto es bueno, es malo?
que diariamente tengamos información de primera mano, de educación. La pregunta primero sería esa, ¿es información de primera mano? Como decimos en el argot periodístico, ¿es un refrito? ¿O qué es? Mira, me das una oportunidad extraordinaria para retomar otra vez nuestra encuesta, pero con respecto a la pregunta de qué le propone al gobierno para el nuevo regreso a clases. Sí. Y nosotros agrupamos las respuestas, en 3 bloques. Antes, durante y después. El antes es, pues antes del 24 de agosto. El durante es del 24 hasta que esté el semáforo en verde o arranquen las clases presenciales. Y el después es una vez arrancadas las clases presenciales. Entonces, en el antes, la que tiene más menciones en la encuesta es que informen a detalle los cómo. Fíjate qué curioso. Sí. Eso lo levantamos del 15 de mayo al 31 de julio, 8,854 padres de familia, y la que más puntaje tiene es que informen a detalle los cómo. Si lo calificamos, esta media hora diaria de refrito, de primera mano, de gente de nivel contestando las preguntas de manera directa, pues están cumpliendo con la primer petición de los padres de familia, que informen a detalle los cómo. Aquí la pregunta es, ¿y lo están informando porque no les quedaba de otra? ¿O lo están informando porque de lo contrario se va a convertir en un problema mayor? ¿O lo están informando tipo estas ollas de presión que tienen por ahí una valvulita de escape cuando ha llegado a su hervor, que lo ha calculado el chef o la mamá en la cocina, empieza a pitar y a soltar aire? Pues a mí me parece que esa media hora es como si fuera la válvula de escape. Si no lo hubieran hecho, la quejadera por todos los rincones, oye, para que hubiera dicho el secretario ayer. Sí, claro. Tuvimos 6,000 en Twitter y tuvimos 13,000 en Facebook y tuvimos 3,000 llamadas de directas en la página del correo. Estamos hablando de personas que no le hicieron una retajila de dudas, que le aventaron una duda a cada una. Ajá. Nomás que en la sola mención de ayer, el señor ya nos estaba diciendo que había entre 15,000 y 20,000 inquietudes. Por eso tiene razón que los papás nos hayan dicho que informen a detalle los cómo, que hagan una capacitación digital formal a papás y a maestros, que se migren la mayoría de los contenidos a plataformas digitales. Aquí hago un paréntesis. A ver. ¿Para qué mandarlo a la televisión si pudieron haberlo hecho en una tablet, no de primera generación, aunque no tenga acceso a internet, donde ya dejas los contenidos programados, pregrabados, con un tutorial para el menor según su edad, y con su tablet, pues ahí está apretándole y picándole? ¿Y qué me toca, mamá? Pues hoy toca miércoles y creo que te toca tales y tales materias. A ver, métete al calendario y al horario. Ya. Ay, sí, mamá, a las 5, a las 5:30, a las 6:30 me tocaba tal materia. Perfecto. ¿Cuál es el video? Ya lo vi, mamá. ¿Cuál es la tarea? Tengo que sacar el libro. Lo pudieron haber hecho, Chihuahua. Se enteraron de la pandemia en el mes de enero. Tuvimos el primer caso el mes de marzo, pero desde enero ya había riesgo mundial. Sí, Era, por supuesto. si hubiera un gabinete que trabajara de manera acorde para tomar decisiones en función de la realidad y no en función de decisiones políticas de alguien, entonces este país tendría menos víctimas del crimen organizado, menos víctimas de la pandemia, menos víctimas del desempleo y ahora menos víctimas de la educación. No lo hicieron. Y creo que estamos a tiempo para enderezar el barco en este tenor. Muy bien. Hicieron más respuestas, pero con esas dos creo que respondemos la pregunta que pusiste en la mesa. Por supuesto. Bueno, saludamos en este momento que se acaba de integrar a la plática al periodista también Ricardo Contreras. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Me da muchísimo gusto, un poco tarde, pero sin sueño, como dicen por ahí en mi pueblo. Ya estamos aquí en Sillón para Servidor Público y me da mucho gusto saludarte, Leonardo. ¿Cómo estás, Leonardo? Ricardo, qué gusto verte también una vez más y pues aquí emocionados con las preguntas de Miguel,
Esperemos que nuestro público, su público, también esté igual de emocionado que un servidor, porque si no metemos el tema en la agenda nacional, el tema educativo, menos vamos a traer la atención de los actores importantes para que resuelvan tantas inquietudes, tantas necesidades, tantas demandas de la pobre gente del país, ¿no? Y sobre todo lo que estás mencionando, Leo, y quiero entrar de una vez de lleno a ese tema, porque, a ver, el iniciar un nuevo ciclo escolar a través de la televisión, me gustaría saber, digo, ya nos has contestado una parte de esta pregunta, pero quisiera saber cuál fue tu sentir como presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia cuando escuchaste, cuando viste a los dueños, a los concesionarios de Televisa, de TV Azteca, de Multimedios, de Grupo Milenio, de Imagen, los viste ahí. Yo te decía antes de iniciar esta entrevista, me recordó mucho los tiempos de la famosa telesecundaria, ¿no? Y creo que, digo, nada más nos faltaba eso, y mira, ya llegamos nuevamente a esa, hicimos como una regresión, ¿no? A esa etapa, digo, claro, actualizado y todo lo que quieras, pero finalmente es una regresión, al menos yo lo veo desde ese punto de vista. ¿Un salto para atrás? ¿Sí? Sí, un salto para atrás. Coincido contigo en 3 puntos. Primero, algo se negoció en la gira a Estados Unidos porque los 4, o por lo menos 2 de los 4 iban en la gira del presidente con Trump. Buen punto. ¿Sí? Ahí se cocinó el acuerdo. 2. Y bien alineados ahorita, ¿no? Sí, claro. 2, sí parece ¿cómo se puede decir? La mesa tendida del presidente a las televisoras para decir, no había encontrado cómo traerlas a mi modelo. Aquí les ofrezco 450 millones de pesos. Alguien ya hizo el análisis y creo que son 15 pesos por alumno. Lo que no nos dijo si es por segundo, por minuto, por hora, por semana, por día o durante lo que dure la pandemia. Pero son 450 millones de pesos. Entonces, esa es una manera de decirles el presidente a ellos, los quiero aquí. Pero el tercero, que es el más doloroso, es que si las respuestas de las propuestas de los padres de familia y de estos 8,854 del antes era migrar la mayoría de los contenidos a lo digital, que haya plataformas digitales de calidad, que la educación en línea sea de lo mejor posible que hay en el mundo, identificar lo importante para aprender y que la Secretaría tuviera 2 planes, uno para presencial y otro para en línea, todo eso se fue al cesto de la basura. ¿Por qué razón? Porque la televisión es unidireccional, no permite la retroalimentación, no permite la interacción, o como dicen los gringos, el feedback. No hay manera de decir no estoy de acuerdo con lo que estás afirmando, y curiosamente en las dictaduras el medio más eficaz para adoctrinar es la televisión, es la radio. ¿Qué va a pasar cuando esto empiece? Pues no cuando esto empiece, sino cuando esto acabe, pues vamos a tener 3 Méxicos con 3 egresados de 3 modelos educativos diferentes. Primer México del primer modelo, los que tienen un alto nivel de conectividad con trabajos en línea, aunque no haya labor presencial, pero que el maestro está sobre de ellos todos los días, hay tareas, hay revisión, por lo menos hay retroalimentación. Primer México. Un segundo México de un segundo modelo que es algo de conectividad y mucho de televisión abierta, mucho de radio abierta. Y lamentablemente habrá un tercer México, esos en donde el maestro ponía la tarea cada 8 días en una cartulina en la puerta, esos a los que pertenece el 7% de mexicanos que no tienen televisión, esos en los que están los 5,5 millones que no encontraron del 20 de abril al 5 de junio las actuales autoridades federales y estatales, porque los maestros no dieron ni con los papás ni con los alumnos. Eso significa fracaso del nuevo modelo educativo con la pandemia. Ciclo escolar 2021, creo que no. Pero sí vamos a tener 3 mexicanos o 3 tipos de egresados diferentes, y eso
tarde o temprano se va a notar. ¿Y sabes qué, Miguel, Ricardo, amigos, qué es lo más triste? Que a quien más mal le va a ir es a quienes juran y dan su vida a los actuales gobernantes para salvarlos. A la gente que menos puede, que menos tiene, Claro. que menos sabe, porque es la que le va a tocar la cartulina en la puerta, es la que le va a tocar a una coordinadora más preocupada por adoctrinar con panfletos y folletitos y volantes. Y entonces vamos a tener un escenario que creíamos superado, primero, cuando se logra instaurar esa mega campaña de alfabetización nacional. Segundo, cuando se impulsa esa mega campaña contra el rezago educativo, es decir, sí saben leer y escribir, pero se quedaron sin primaria, sin secundaria, y ahora vamos a tener que agregar un fenómeno adicional. Pero se supone que eso lo habíamos superado desde el 92, ¿no? Ese salto que dices, Ricardo, lamentablemente es como de 50 años, es un salto a los 70, que si no le ponemos remedio, puede significar un retroceso de no avance en el conocimiento durante 5 años, o lo que es lo mismo, para recuperar estas generaciones y estén en el nivel de las generaciones de otro mundo, porque no perdieron lo que aquí perdimos, nos vamos a tardar por lo menos 5 años en recuperarlo, lamentablemente. Qué bárbaro. Ya has tocado un punto que me parece vital o importante, que no hay que dejar pasar, que es el económico. Si son 450 millones de pesos, y vimos en el evento oficial, ahí en la mañanera, con los principales directivos de las televisoras, cuadrándose con el presidente de la República y poniéndose a sus órdenes y asumiendo la posición de que estamos en la mejor disposición de colaborar en este proyecto educativo porque la pandemia de salud está afectando al país y esto nos va a beneficiar. Hay un trasfondo económico que de alguna forma deja contentos a los directivos de estas televisoras y la pregunta es, ¿realmente hay un compromiso de TV Azteca, de Televisa, de Cadena 3, de las demás que mencionaron, las demás que estuvieron ahí, por realmente sacar al güey de la barranca en el tema educativo o es un tema nada más económico en el cual pues se van a beneficiar las principales televisoras del país? ¿Tú cómo lo ves? Aguántame tantito, Leonardo. Vamos a la siguiente pausa y regresamos aquí a Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. Hola amigos, mi nombre es Sunduri. Muchos me conocen, pero muchos no. Yo fui víctima de trata de personas en su modalidad trabajos forzados durante 5 años y medio. Y en ese infierno y en ese encierro me maltrataron física y psicológicamente. Incluso hasta me llegaron a encadenar. Hoy en día disfruto de mi libertad. Claro que ahorita estamos encerrados. No se compara el encierro por una pandemia que el encierro por hacerle daño a un ser humano. Son totalmente diferentes. Entonces, ahorita lo que yo les quiero invitar es que disfruten ese tiempo de amor en familia. Disfruten a sus hijos. Invítelos a abrazarse, a quererse, porque la familia es lo más importante. No se desesperen porque es muy feo estar con una cadena física a estar solamente encerrados unos cuantos meses. Yo estuve encerrada 5 años y medio y hoy en día conocí a una persona maravillosa que me enseñó a valorar el ser humano y me enorgullece mucho y me entristece a la vez ver y darme cuenta que hoy en día existen niños y niñas que fueron víctimas, que les quitan su libertad, que les roban sus sueños. Y en realidad, en la parte que me enorgullece es poder ayudarlos. Ayúdame a ayudar a estos niños a que recuperen su libertad. Ayúdame a que se les vuelva a iluminar una sonrisa en el rostro, así como hoy en día tengo mi sonrisa. Desde hace 5 años me apoyaron con apoyo económico, físico, con doctores, legalmente. Hoy en día mis tratantes están en la cárcel y luchemos para que ya no haya más niños ni niñas
que han sido o que son explotados, a que recuperen esa niñez. Gracias, amigos. Dios les bendice. Bueno, amigos, ya regresamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Vimos que se quedó en el tintero esa pregunta que yo te hacía, Leonardo, y creo que sí la entendiste. No sé si quieras que te la repita, pero está muy claro el tema de si es un tema económico el que mueve a las televisoras o realmente es un compromiso social para salvar la juventud y la niñez mexicana. Si todos los mexicanos tenemos problemas de ingresos ahorita por la pandemia, pues ¿quién va a llorar por 450 millones que le caigan del cielo, aunque los repartan entre 4? ¿Va a resolver ese el problema? Por supuesto que no. Oye, que no lo hagan. No, que sí lo hagan. Pero el tema es, otra vez, se confirma lo que dijo en la mañanera, no sé si fue hoy o ayer, diciendo que yo no preparo las respuestas, no traigo ya los conceptos analizados, aquí les voy hablando según lo que se vaya preparando. Híjole, mano, si eso mismo hace el que hace cirugías, yo no quiero llevarle a mi familia a que la opere. No, si eso mismo hace el que construye infraestructuras, yo no quiero vivir en esos edificios ni transitar por esos puentes. Si eso mismo hace el que toma decisiones en materia educativa, ¿qué culpa tienen los niños? Es una decisión eminentemente económica. Estaba haciendo ahorita la cuenta de que si hubieran comprado estas tablets, supongamos a 1,300 pesos la tablet, pero ya por el volumen casi se los pueden dar a mitad de precio, claro. Y además con una buena marca nacional o internacional, capaz que les hubieran regalado 1 por 1 o 2 por 2 o 3 por 1 a Chihuahua. Tendríamos cerca de 350,000 niños con su tablet. No resuelvo el problema, no, pero le das una conectividad, no en línea, no es en vivo, es pregrabado, pero le das una conectividad de primer mundo a 350,000 niños que viven en la sierra, que no tienen a lo mejor ni para el cuaderno, que sí, cuando terminan una carrera van en un sentido de inequidad y de incompetencia en el buen sentido de la palabra, porque el otro tuvo la atención del maestro, no las 24 horas, pero cada 24 horas había una llamada, un mensajito, un videíto, una retroalimentación, y este se quedó solito con su libro. Oye, espérame, esos niños no tienen la culpa de los pésimos gobiernos que hemos tenido. Claro. Luego entonces debiera ser la facultad del gobernante, ¿cómo le hago para ayudarle a todo México, empezando por el que menos tiene? Se le fue, bueno, no se le fue. Todavía tiene la oportunidad del actual gobierno de redireccionar su decisión. O pensemos en otra alternativa. 450 millones puestos a la empresa mejor que a nivel nacional o internacional me instale a la voz de ya el internet 100% gratis en todo el país, empezando por esas zonas más pobres y más necesitadas, y que sea capital semilla, es decir, con este doy el entre. Yo apuesto pesos a tostones a que habría fila de empresas diciendo, yo tengo la alternativa y me comprometo que para el 24 de agosto, al menos esos 5,5 millones, que no supimos nada de ellos. Decía yo, si vivieron, si murieron, si abrieron el libro, por lo menos con esos yo arranqué y ya tienen internet, tienen conectividad. A lo mejor dijo alguien, sacan las televisoras que les regaló otro gobernante en aquella época y les dan un sentido de utilidad que solamente un nivel de entretenimiento. ¿Pedagógicamente sirve la televisión? Sí, pero si no hay una interacción con los papás o con alguien, en este caso un maestro, inmediata, lo que va a terminar pasando es que le vamos a llenar a los niños, a los adolescentes, en sus cabezas de contenidos que no van a comprender, porque el primer requisito para que un niño aprenda es emocionarlo, y para emocionarlo, primero tienes que jalar su atención, luego tienes que despertar su creatividad, sus inquietudes, para que luego esté como pasmado oyéndote, viéndote, y entonces sí, vienen las preguntas del corazón del chiquitín que te dice, ¿y cómo es que de ese semillita tan pequeñita nació este árbol tan enorme? Ah, es que mira, hay un proceso que empieza así. Si no hay ese factor de interés del niño, ese factor de emoción del chavo, discúlpenme,
vamos a tener televisoras, en el mejor de los casos encendidas, pero sin nadie enfrente, o en el peor de los casos apagadas, como si hubiera habido un apagón del sistema educativo nacional y que se va a reiniciar, se va a encender cuando tengamos el semáforo en verde, y para cómo van las cosas, quién sabe qué día sea ese semáforo en verde. Perdón, no quisiera ser ave de mal agüero, ni tampoco un hombre pesimista. Me encanta el optimismo, pero el optimismo, el sentido de esperanza, cuando no está sustentado en el realismo, es una ilusión que es más dolorosa. Cuando la realidad llega, te golpea, te despierta y dices, ¿por qué permití semejante absurdo? ¿Sirve? Sí sirve la televisión y la radio, pues que es menos malo eso que nada, pero no va a resolver el problema, Ricardo. Oye, Leonardo, Gracias. para cerrar este tema de las televisoras, ¿qué va a pasar cuando empecemos a ver contenidos? Me imagino que ustedes, y al igual que otras asociaciones, van a estar muy pendientes de los contenidos cuando vemos ideología de género, cuando vemos totalmente ideologizado al pensamiento de la izquierda, al pensamiento de Morena. Me imagino que ustedes serán los primeros en alzar la voz. Sí, por una razón muy sencilla. Imaginemos este escenario hipotético, Miguel, Ricardo, pero sobre todo nuestros amigos televidentes. No importa si no son papás, no importa si no tienen hijos, no importa si no tienen alguien a su cargo para formar. Pero que de repente apareciera un maestro con una olla hirviendo, ¿sí? Ya se alcanzan a ver las burbujitas y aparezca la frase romántica del maestro. Los hombres nacieron con libertad absoluta, por lo tanto, ninguna ley, ni siquiera las leyes de la física o de la química deben de tener el libre desarrollo de su voluntad plena. ¿Qué va a pensar un niño? Ah, pues yo quiero meter la mano a esa olla hirviendo. No puedes prohibirle porque el prohibicionismo le ha traído muchos males a la juventud mexicana. Ok, no le prohíbo. Y si ese niño mete la mano al agua, a ver, Chihuahua, nos pasa en las casas cuando no está mamá. Hemos tenido niños que van a, ¿cómo se llama esta fundación que atiende niños quemados? Micho y Mau. Exactamente, de esta exconductora muy famosa de Virginia televisión, Virginia. Y casi todos, el 95% era pues por descuido de los padres que dejaron la estufa encendida, que dejaron el enchufe sin el taponcito, llegó el niño con una monedita, con un... Pues es igual, dejar que se forme a nuestros niños con ideas que no soportan la realidad de la física, de la química, de la biología, y que son más credos, más doctrinas, más ideologías, como lo es la ideología de género, es casi igual o peor que decirle a un niño las leyes de la física y de la biología que te valgan gorro. Tú metes la mano hirviendo al cabo, tú eres libre de desarrollar tu personalidad plena sin que nadie absolutamente se atraviese. Oye, eso es gravísimo. Claro. Ricardo. Vamos a estar vigilantes, Miguel, muy, muy vigilantes. Digo, pues qué interesante todo esto, porque aquí eso me trae como que vamos a dar por cerrado ya el tema de las clases virtuales que ya anunció el gobierno federal y que platicáramos un poco acerca de este llamado PIN parental, que ahorita también ha sido muy polémico. Cierto. Por parte de las declaraciones que ha dicho la secretaria de Gobernación y la reacción de varios organismos de asociaciones de padres de familia. Supongo que también tú tienes una postura ahí al respecto que tiene que ser muy contundente y muy clara. ¿Cuál será? Está en los derechos de la Convención del Niño, que dice a la letra en su artículo 12, numeral 2, Convención de los Derechos del Niño. Los estados parte, y ahí se le olvida a la señora que está de florero más preocupada por la doctrina que por resolver los graves problemas que tiene este país, a pesar de estar en el puesto segundo más importante después del presidente. Yo creo que la señora no sabe cuál es el nivel de responsabilidad que tiene y más le valiera a este presidente
o la pone a hacer cosas por las víctimas de este país, o mejor que la quite porque le va a traer muchos problemas con el 90 y tantos % de la población mexicana que no estamos de acuerdo con sus criterios. ¿Qué dice el artículo 12, numeral 2? Los estados parte respetarán el derecho y deber de los padres de guiar al niño en el ejercicio de su derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión mediante su guía parental. No dice mediante el Estado. Esta guía parental permitirá a los niños aprendan aquellos valores morales, religiosos o espirituales que les sean inculcados por sus padres, no dice por el Estado, para que puedan entenderlos, adoptarlos y llevarlos a la práctica y entonces después desarrollar así su propio proyecto de vida. Pues desde los estados parte hasta antes de su propio proyecto de vida, la señora Sánchez Cordero está violentando 8 tratados internacionales, entre ellos y está diciendo, no. Los papás me estorban para el proyecto doctrinal que traemos en Morena o que traemos un grupo radical de ideología de género en Morena y para que no nos estorben, prohibámosle su derecho a educar a sus hijos conforme a sus principios, valores y convicciones y por el contrario, digámosle que en materia sexual el que rifa es el Estado. Pues hay que decirle a esta señora, amigos, Miguel, Ricardo, que está equivocada, que si su agenda es más ideológica, pues que renuncie, que ponga los 200,000 o los 250,000 pesos que tiene de pensión garantizados de por vida, que se los dé a las causas estas de las feministas supremacistas y de los lobbies LGBT, y entonces se vaya a encabezar esa causa y nadie le va a decir absolutamente nada. Pero que no nos quiera ver la cara a los padres de familia de todo el país, que estamos conscientes que el único que puede normar los valores, los principios y el estilo de vida de nuestros hijos somos sus padres de familia. Porque cuando el Estado se entromete en asuntos tan delicados como la formación de la conciencia de la niñez, ese Estado es un Estado dictatorial, es un Estado totalitario. A mis hijos yo los educo, ¿no? La frase que ustedes están ahí promoviendo. A mis hijos los educo yo. ¿En qué va el debate? Llevamos 13 estados con PIN parental metidos en la legislación. Ajá. No están aprobados más que Aguascalientes. 2, la señora se enojó tanto que pidió que la Suprema Corte dictaminara o que la Comisión Permanente dictaminara. Agarraron dormidos a varios legisladores y sacaron un punto de acuerdo. Pues ya les contestamos esta mañana con otro punto de acuerdo para decir que México no puede traicionar ni la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ni el Pacto de los Derechos Internacionales de San José, ni los otros 6 tratados internacionales y por ende, en materia de la educación de los hijos, el derecho primario corresponde a los padres, no al Estado. Oye, sobre el PIN parental también, nada más para cerrar también este tema, había escuchado yo que en el Congreso de la Ciudad de México habían aprobado dentro de algunos de sus puntos cárcel para especialistas que se metieran en este tema, ¿verdad? No es con el PIN parental, Miguel, amigos, es más bien con 2 iniciativas que le llaman la Ley de Infancias Trans y lo que nosotros le llamamos la Ley Mordaza, que es una ley que prohíbe cualquier tipo de intervención para alguien que teniendo tendencia hacia el mismo sexo quisiera regresar a la tendencia heterosexual. ¿Eso qué significa? Significa que al modelo hitleriano nazi-fascista, todo aquel que le quiera ayudar a un homosexual o lesbiana a regresar al diseño original para que ya no tenga ganas de que le peguen lo que la naturaleza no le dio o le quiten lo que la naturaleza le otorgó, ¿sí?, sean sancionados con 5 años de cárcel o con penalizaciones económicas altas. Bueno, en aquella época, cualquiera que ayudara a un judío, aunque fuera un derecho natural, era cárcel o fusilamiento, ¿eh? Cualquiera que le ayudara a un judío era sancionado por la ley. Bueno, eso que veníamos diciendo desde el 2016, aguas porque ahí viene el lobo,
el lobo ha llegado a la Ciudad de México y ahora, si eres padre de familia, mamá, tutor, si eres maestro o maestra, si eres sacerdote o religioso, orientador vocacional o confesor de cualquier credo, o si eres un psicólogo, un doctor en psicología, un psicoterapeuta profesional, y se te ocurre decirle al que dice que tiene todas las condiciones para ser homosexual o para ser lesbiana, y se te ocurre decirle que eso tú le puedes ayudar para que regrese al diseño original, al heterosexual, a partir del viernes de hace 15 días, ya es un delito en la Ciudad de México. Ojalá y lo entendamos una vez más, el tema de la ideología de género no es un radicalismo de nuestra parte, lo vive Argentina, lo vive España, lo vive en varias ciudades de Canadá y varios estados de Norteamérica, y antes de que sea inevitable en nuestro país, tenemos que hacer todos un frente común por nuestros niños. Muy bien. Vamos a la última pausa. Estamos en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. Te quiero cantar esa rolita dedicada para los héroes de blanco que dice: se necesita valor para trabajar en un hospital. Hay que tener el corazón bien puesto. Y hay que arriesgar hasta la vida para poder cuidar la salud de los enfermos. Y hay que luchar, y nunca darse por vencidos. Hay que luchar contra la pandemia y la discriminación. Los héroes de blanco son los que cuidan nuestras vidas, nunca nos van a dejar morir. Sí, los héroes de blanco son los que cuidan nuestras vidas y también son víctimas del COVID. Ellos son nuestros héroes de blanco. Bueno, amigos, continuamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público, en la recta final ya del programa. Pues preguntarle a Leonardo, que ha sido, una charla muy amena. Sin duda quedan todavía en el tintero algunas dudas, algunas preguntas, algunos temas, pero que nos digas ya, pues a fin de cuentas, cuál sería, digamos, que lo que podría pasar en nuestro país en esos dos temas que por lo menos hemos tocado, con el tema del PIN parental. ¿En qué va a parar la situación en nuestro país? ¿Y cómo prevés el tema educativo con esta incorporación de las televisoras que están coadyuvando por un tema económico? ¿Y cómo esperamos que en el siguiente o al fin del ciclo escolar, que sería 2021, cómo podrían terminar nuestros hijos, los niños, bien formados, con algunas carencias, con algunos defectos? ¿Y cuál podría ser la evaluación de todo esto? En el caso del PIN parental, hay compromiso de varios legisladores de Acción Nacional, del Partido Encuentro Social, algunos incluso hasta de Morena, del PRI, de MC, de que en sus estados se meta la iniciativa, llamémosle PIN o sin PIN, es el derecho de los padres a educar a nuestros hijos conforme a nuestros principios, valores y convicciones, o lo que es lo mismo, el derecho a la patria potestad. Eso es lo que está en juego, eso es el tema de fondo. PIN o no PIN, es irrelevante cómo se llame la herramienta. Es el derecho de los padres, es la patria potestad. ¿Cómo va a terminar de aquí a la elección? Pues va a terminar uno con 32 estados con la iniciativa puesta. Habrá que estar atentos cómo resuelve la Suprema Corte la controversia que la secretaria Florero de Gobernación obligó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes para que se inconformara contra la resolución del Congreso, que fue por mayoría casi absoluta, a favor del derecho de los padres. Dependiendo de esos dos, sabremos qué pasó jurídicamente. ¿Qué sí va a pasar en la realidad de papá y mamá
o en la realidad de la cancha política. Nosotros, desde el 15 de julio, a 2 meses de la famosa armonización de las leyes, desde el 15 de junio subimos en nuestra página de Facebook de la Unión Nacional de Padre y Familia la copia del link del PIN parental. ¿Para qué? Para que usted, mamá, que nos está viendo, usted, papá, usted que es tutor de un menor, lo pueda bajar, lo llene, lo firme, se lo lleve al director de la escuela, al maestro, aunque sea virtual, se lo lleve, le sellen de recibido y nos mande copia. ¿Por qué razón? Porque si logramos que 5 papás, 50 papás, 500 papás, 5,000 papás, 50,000 papás, 500,000 padres de familia le digan al Estado en temas de moral, de religión, de conciencia y de sexualidad, no te metas porque entonces te voy a demandar. Y si le vas a dar un tema del cual no me avisaste y yo no estoy de acuerdo, te pido que eximas a mi hijo de esa clase, lo pongas a hacer otra cosa para que no le afecte su promedio, y cuando quieras retomar el tema, lo tienes que platicar conmigo, porque el derecho es mío, como papá, no tuyo como servidor público del Estado, porque todo maestro es servidor público del Estado, aún el que trabaja en las particulares, porque pues las particulares trabajan con un REBOE oficial, si no, no tendrían permiso para enseñar. ¿Y cuál será el origen, Leonardo? ¿Cuál será el origen de esta iniciativa? ¿Cuál será la réplica? ¿De dónde estamos copiando este modelo? ¿O se está copiando este modelo el gobierno de la Cuarta Transformación? El modelo en contra del PIN parental es un modelo que viene inicialmente del avance de la ideología de género en Estados Unidos, luego en Canadá, en España, en Argentina, pero que la mano que mece la cuna tiene que ver con la Organización de las Naciones Unidas, aquella que había jurado cuidar a la niñez del mundo y que a través de su brazo de la UNICEF pareciera que quisieran obligar a los estados a meter la perspectiva de género, la ideología de género, el concepto de género de manera transversal. El otro bloque al cual el espejo de Peña Nieto. ¿Qué le pasó a Peña Nieto en el 2016 cuando se le dijo aquel 17 de mayo, Día de la Diversidad Sexual o de la contra la homofobia o como se llame? Se le dijo, usted nos quiere imponer algo que va en contra de la naturaleza de la nación mexicana y de más del 90% de su pueblo. Recíbanos para platicar. No nos recibió, organizamos marchas y el resultado en la siguiente elección intermedia fue que perdió casi todo. Si Morena entiende de política, si Morena entiende de lo que es capaz la movilización ciudadana, con el Frente, con la Unión, con más de 150 organizaciones por todos los rincones del país, con los credos religiosos, además de la propia Iglesia Católica, entiende de números, le dirá a la señora Florero, bájale o renuncia. Le dirá a los legisladores, bájenle, porque nosotros ya se los dijimos. Legislador que promueva la cultura de la muerte, se le exhibe, ¿no? Aborto, matrimonio igualitario, ideología de género, no solo se le exhibe, Miguel. Nos vemos en las urnas el 6 de junio. Claro. Y el voto va a ser de rechazo total a su intento de reelección o de cambio de cachucha para ahora ser alcaldes o ahora ser senadores o ahora ser diputados locales. Y a los legisladores, a los servidores públicos que se están fajando sus pantalones, que están poniendo en riesgo incluso su propia carrera política por defender el derecho a la vida, el derecho a la familia natural, el derecho a los padres. Chihuahua, mañana resulta que mi hijo me va a decir, papá, ¿puedo anunciar que me caso con una mujer? ¿Qué le tengo que decir? No digas eso porque te van a meter a la cárcel, hijo. Porque si dices mujer, vas a ofender a los que se sienten de un sexo sentido diferente. O como diría Chesterton, llegará el día en que nos meterán a la cárcel a quienes digamos que el pasto es verde por el solo hecho de coincidir con la realidad.
pues que sepan estos legisladores de la cultura de la muerte y los legisladores de la cultura de la vida, que todas las decisiones tienen consecuencias y que nos veremos seguramente el 6 de junio con el voto en contra de algunos y con el voto a favor de otros. Muy bien. Oye, Leonardo, otro tema que me gustaría platicar en estos últimos minutos de programa. A ver, ¿qué va a pasar con estos colegios particulares? Porque ellos también, pues, están jugando un papel muy importante en la pandemia. Se habla, o se habla en los medios de comunicación, que aproximadamente las escuelas particulares van a perder o ya están perdiendo un 30% de su matrícula. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de platicar con dueños de diferentes colegios? ¿Qué les han dicho en ese sentido? ¿Cuáles son las estrategias que se están siguiendo? Porque, pues, indudablemente, si no hay trabajo, pues no tienes para mucho, para tú como padre de familia, pues a lo mejor ya no te va a alcanzar para pagar la escuela particular, los útiles escolares, los tienes que cambiar a una pública o a una más económica particular. Y vas a tener que empezar a recortar gastos. Lo digo porque esto desgraciadamente ha sido una realidad, ¿no? De que mucha gente ha perdido sus empleos. ¿Tú qué sabes al respecto y cuál está siendo la estrategia de estos o de algunos colegios o de algunas confederaciones que congregan a todas estas instituciones educativas privadas? Dos datos y un criterio. Sí. Primer dato, la escuela que menos va a perder, particularmente hablando de escuela privada o escuela particular, será el 10% de su matrícula. De acuerdo. Cuando íbamos a mediados de mayo, principios de junio, el concepto llegó a una media nacional de un 20-25%. El dato que yo acabo de enterarme el día de ayer con cerca de 56 escuelas particulares de un municipio de la zona metropolitana de Guadalajara es que ya hay escuelas que rebasaron el 52% de pérdida de matrícula. Sí. Si a eso le agregas que la escuela paga el 50% de sus ingresos en impuestos y el otro 50% se le va cerca de entre un 30 y un 40% en gasto corriente, luz, agua, teléfono, internet, maestros, secretaria, etcétera, y ya perdiste el 10% de matrícula, pues cuando ya perdiste el 10% estás en la tabla de perder la posibilidad de sobrevivir. ¿De qué tamaño va a ser el boquete? No lo sabemos. Creo que lo vamos a saber un mes después de iniciado el ciclo escolar, aunque fuera virtual, el próximo 24 de septiembre, porque es hasta entonces cuando sabremos si los papás los inscribieron, no los inscribieron pero luego se arrepintieron y los cambiaron de escuela, o, como ya se dijo, tendremos un nivel probable de deserción. Espero que eso sea mentira, pero el dato es lamentablemente, quien hizo la proyección es verdadero. La proyección es verdadera. Lo que quiero decir es que ojalá no se cumpla la proyección. Es que hay un riesgo de perder entre 2 y 2.3 millones de alumnos que van a dejar la escuela. De esos, dijo el PNUD, 1.4 millones o 1.6 serán de educación media superior y superior. ¿Cuál es el criterio que hemos dicho? A ver, papá, tú necesitas alternativas, no solamente la escuela pública. Negocia con la escuela. A ver, escuela, tú necesitas a los papás, negocia con el papá y juntos busquen una alternativa de solución con la premisa de los dos somos necesarios. Ni la escuela diga, me vale, me pagas, a ver cómo le haces, ni el papá diga, no te pago nada, me vale y a ver cómo le haces, porque eso lo único que va a provocar es que el gobierno en turno o algunos del gobierno en turno estén frotándose las manos y estén felices diciendo, claro, por fin la pandemia va a lograr lo que no hemos logrado en más de 100 años, desaparecer la escuela particular de este país, porque hay algunos así de cerrados, así de contradictorios, así de absurda es su mentalidad, una mentalidad muy ideologizada, muy adoctrinada, que no quieren saber de la escuela particular. Hasta ahorita no hemos tenido ninguna queja de ningún padre de familia ni de ninguna escuela. Sí hay escuelas que dicen, si no abro clases ya, yo corro el riesgo de cerrar. Muy bien, Ricardo, última pregunta.
Ya la última pregunta acerca de qué tanto les ha pesado las críticas por parte de, pues, de esos grupos de izquierda, de Morena incluso, porque yo por ahí los he leído y he escuchado, de que esas críticas en contra del PIN parental, pues son de grupos de ultraderecha, conservadores, retrógradas, reaccionarios, etcétera, etcétera. ¿Eso pega en el ánimo de ustedes, pega en el tema de que los estigmaticen de esa manera? Debiera incluso ser herramienta para denunciarlos ante el CONAPRED por sus discursos de odio y de discriminación. ¿Discriminación? Okay. Porque si estamos en una democracia, debiera de haber pluralidad. Segundo, para ellos cualquiera que esté en su contra o no esté a favor ya es de ultraderecha. Tercero, mientras los padres de familia tomen conciencia que ese derecho es primero del papá y luego del Estado para ayudarle al derecho del papá, pues vale gorro lo que digan. Si algunos han estudiado historia, sabrán que sus desgastes ideológicos no sirven de nada porque están tratando con una institución que por eso nació, por un artículo 3º del cual no estaban de acuerdo y que se sabía en aquel entonces que si alzaban la voz no los agarraban a tuitazos, no, los baleaban, los perseguían y los borraban del mapa. Claro. Y nosotros estamos con el mismo espíritu, así es que si lo que les preocupa es el temor, que se vayan a dormir tranquilos. Yo más bien la invitación sería para quienes nos están viendo en este momento y nos están escuchando. No se dejen engañar, el derecho primario de educar es de los papás. El Estado solo debe intervenir de manera supletoria o complementaria. Complementaria, pues porque no somos saberlo todos y necesitamos maestros y escuelas. Y supletoria, cuando definitivamente, por diferentes circunstancias, papá o mamá no están cumpliendo con la responsabilidad de transmitir un proyecto de vida con valores, con religiosidad, con principios, con libertad de conciencia, y solo entonces el Estado tiene derecho a entrometerse. Y cuando se entromete, debe de hacerlo con medidas que le ayuden a la integralidad del menor, no a descuartizar su conciencia, a descuartizar su propia naturaleza, a convertirlo verdaderamente en una piltrafa humana antes de salir a la sociedad. Muy bien. Leonardo, te agradecemos mucho tu participación aquí en Si Yo Fuera Servidor Público, y ahí te vamos a estar molestando porque después de que inicie el ciclo escolar queremos ver pues cómo va avanzando por lo menos el primer mes, y estaremos en comunicación porque vaya que sí hay muchas cosas que platicar, los primeros temas que seguramente se toquen a través de la televisión, queremos ver cómo se dan las clases, el contenido, la parte ideológica que también seguramente a muchos padres de familia que nos están viendo en este momento les preocupa, y también otros temas importantes en cuanto a la parte de las escuelas particulares, a ver también cómo arrancan. Así que hay muchos temas que platicar contigo, Leonardo. Yo encantado de la vida, ya saben que casi soy cliente distinguido, asiduo y frecuente de ustedes, y pedirles de favor que en cuanto tengamos el link de esta transmisión, nos lo puedan compartir para mandarlo a todos los rincones del país, porque creo que cada vez que papás escuchan estas opiniones, nos llueven las llamadas telefónicas de con quién me coordino, qué puedo hacer yo en mi escuela, quisiéramos organizarnos. Y si este programa o estas aportaciones de un servidor, gracias a las preguntas inteligentes de ustedes, provoca que en cada pueblo o ciudad un papá despierte, valió la pena ese esfuerzo. Así es que serán por bien servidos. Gracias por la invitación. Gracias, Leonardo. Gracias, Ricardo. Al contrario, Miguel, muchísimas gracias, Leonardo. Sin duda, el educativo es un gran tema que va para más. Efectivamente, gracias a todo este gran auditorio de Si Yo Fuera Servidor Público. Quédese aquí en la señal de Astele TV. Nos vemos. Astele.tv. Astele.tv.
www.radioxl.tv.